Hoy van a recibir la semilla espiritual que producirá algo poderoso, que transforma vidas. Para eso vinieron. Dios no está interesado en modificar comportamientos. Quiere vidas transformadas. De eso se trata la gracia de Dios. Amén. Desde el comienzo quiero decir esto. A pesar de lo que has escuchado sobre la gracia, hoy hay muchos intentando redefinir la gracia. Pero escuchen, con un corazón y mente abiertas. Les aseguro que todo lo que se compartirá viene de las Escrituras, en su contexto. La gracia no es un tema. La gracia es una persona, Jesucristo. La ley se le dio a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron. Una cosa es dar, puedes dar a distancia, y otra es venir en persona. La gracia no es una doctrina, no es un tema. Y algunos dirán, ¿sabes? Creo en el mensaje de gracia. No es un mensaje de gracia. La gracia es el Evangelio. Cuando Pablo habla del Evangelio, es el Evangelio de gracia. Y cuando Pablo, nunca ven a Pablo tan enojado como estuvo en el libro de Gálatas, en su saludo, él olvida el saludo ordinario que normalmente envía en Corintios y Romanos. Estaba enojado en el libro de Gálatas y les reclama a los Gálatas creyentes, me maravillo de que fueran quitados de la gracia de él a otro evangelio. Y están los judíos que habían entrado a escena y les robaron a los creyentes de Galacia el gozo y la bendición en Cristo. Al reintroducir la ley, cuando hablé de la ley, quería que supieran que la ley se compone de un todo. Habrá algunos que les dirán hoy que la ley bajo la cual ya no estamos es la ley ceremonial del ritual de matar animales. Ya no hacemos eso, pero tenemos que guardar la ley moral de los 10 mandamientos para nuestra santidad. Nada está más lejos de la verdad. Ya no estamos bajo la ley. En 2 Corintios 3, escúchenme primero. Todos queremos la santidad. La pregunta es cómo llegar ahí desde aquí. Todos queremos vivir vidas que estén llenas de propósito, con destino, vidas poderosas para la gloria de Jesús. Pero la idea es esta. La predicación contra el pecado no produce santidad. Hemos tenido 2000 años de predicar contra el pecado. Y la Biblia dice que hay algo de gloria, los avivamientos pasados de Finney y el resto de los avivamientos. Si los estudian a fondo, llevan al pecador al lugar de condenación. Mucha predicación contra el pecado, muy pesada, pero había gloria. No me malentiendan. Hay gloria al predicar contra el pecado. Si leen 2 Corintios 3, dice, la gloria que estaba en el rostro de Moisés se estaba apagando. Hay gloria, pero una gloria que se apaga. Pero la gloria del nuevo pacto, el ministerio de justicia, es una gloria que incrementa. Amén. En el mismo capítulo, Pablo llama a la ley el ministerio de condenación. Unos versículos después, lo llama el ministerio de muerte. Yo creo que muchas personas están enfermos en el cuerpo de Cristo, no por su pecado. Su pecado ya fue lavado en la cruz. Están sufriendo de culpa y condenación, lo que trae estrés, pesadez, depresión. La Biblia dice que la fuerza del pecado es la ley. Amén. Y unos versículos después dice, el ministerio de muerte. Pablo lo llama en 2 Corintios 3, el ministerio de muerte. Y dice, el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras. La única parte de la ley que está grabada en piedra son los 10 mandamientos. Y él los llama el ministerio de muerte. Los creyentes en Estados Unidos ahora intentan luchar para poner los 10 mandamientos de nuevo en las escuelas. Y luchan por ello. Deberíamos luchar por poner Juan 3:16 en cada clase, en cada salón y escuela. Amén. Porque Dios amó al mundo. Amén. La ley demanda, pero no provee. La ley dice, no debes, no debes, no debes. Pero la gracia dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Seré misericordioso a sus injusticias y de sus pecados no me acordaré más. Ese es el nuevo pacto. En cada pacto, la forma en la que te metes en problemas,
es al desviarte de los términos del pacto. Si recuerdan, en el jardín del Edén, aunque no podemos decir directamente que había un pacto, pero el único requerimiento de Adán y Eva en el jardín era: de todo árbol del Edén pueden comer. Esa es la generosidad de Dios. Eran los únicos en la tierra. De cada árbol pueden comer, salvo de uno, el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Lo notaron? Lo llamó el árbol del conocimiento del bien y el mal, no del pecado. Es una imagen de la ley aquí. Tienes la imagen de la ley aquí. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. En Gálatas dice que el monte Sinaí corresponde a la mujer Agar. Una tipología. Cuando enseño, me gusta usar tipologías y revelar a Jesús, porque lo antiguo es lo nuevo escondido y lo nuevo es lo antiguo abierto. Amén. Y encuentran a Jesús en las sombras. Aleluya. Amén, iglesia. Alaben al Señor. Y está tan claro que en la Biblia Pablo dice: díganme los que deseen estar bajo la ley. ¿No escuchan la ley? La ley dice que Abraham tenía 2 hijos. Uno de la mujer libre, que es Sara. Otro de la mujer esclava. Y no imaginen a James Bond. Son solo 2. Agar es una chica esclava de Egipto. Y dice que esos son los 2 pactos. Él llama a las mujeres los 2 pactos. Uno produce atadura. El otro, la mujer libre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? Echen fuera a la esclava. Amén. Dios no quiere que volvamos al monte Sinaí. Ya pasamos el monte Sión. Amén. Dios no quiere que te alimentes del árbol del conocimiento del bien y el mal. Quiere que comas del árbol de la vida. Amén. Cuando dieron la ley en el monte Sinaí, 3,000 personas murieron al pie de la montaña. Si le preguntan a un judío ortodoxo, ¿qué ocasión fue esa?, te dirá que fue el primer Pentecostés que Israel celebró. Su primera Pascua fue en Egipto. Al salir de Egipto, ellos celebran su primera Pascua. 50 días es Pentecostés. Eso significa, te lleva al monte Sinaí. Y su primera celebración de Pentecostés fue que Dios les dio la ley y 3,000 personas murieron a los pies de la montaña. Vamos a pasar al nuevo pacto. Cuando el día de Pentecostés llegó, Dios dio no la ley, sino el Espíritu. Y 3,000 personas fueron salvadas. La ley mata. El Espíritu da vida. ¡Aleluya! Siempre alguien dirá: Pastor Prince, debemos tener un balance. Ya no se pueden mezclar la ley y la gracia. Jesús dijo que no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Perderás ambos. El vino se fermentará y el odre se cuarteará y quebrará. Perderás ambos. Lo que el hombre llama balance, Dios lo llama mezcla. Jesús dijo: quiero que sean fríos o calientes, no tibios. E interpretamos eso en términos de comportamiento y desempeño. Decimos: debo ser apasionado para Jesús, debo ser apasionado para Jesús. Y todos queremos eso, pero dijo: prefiero que sean fríos. Los prefiero fríos que tibios. Esa interpretación queda muy bien, a menos que lo interpretemos como un pacto. O estás bajo la ley completamente, y si estás, te llevará a tus límites. ¿Qué es el propósito de la ley? O estás completamente bajo la ley o bajo la gracia, pero no mezcles las dos. No soporto eso. Dios no soporta la mezcla. ¡Aleluya! Amén. Y la Biblia dice que aquellos que están bajo la ley son hijos de la esclava, que es Ismael. Hablamos espiritualmente. Si eres un ismaelita natural, te amamos, somos uno en Cristo, ¿no? Pero la Biblia dice que Ismael nació de la esclava Agar y persiguió al que nació del Espíritu. Es lo mismo hoy. Los religiosos persiguen a los que están bajo la gracia. Amén.
¿Cuál es la respuesta de las Escrituras? Echen fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava, escúchenme, no será heredero con el hijo de la mujer libre. No esperen heredar las bendiciones de Dios bajo la ley. La ley solo te condena. Solo recibes por completo bajo la gracia. Amén. Cuando escuches a personas persiguiendo a los que predican la gracia, es lo que la Biblia dice. Los que nacieron de la mujer esclava persiguen a los que nacieron del espíritu, de la mujer libre. Amén. Y eso pasó. Ismael persiguió a Isaac. El más grande problema que tenemos hoy son los que tienen el mismo padre. Ambos comparten al mismo padre, Abraham, pero no a la misma madre. La madre de Ismael es la ley, Agar. La madre de Isaac es la gracia, Sara. El problema más grande hoy en el cuerpo de Cristo son nuestros hermanos en Cristo. Comparten el mismo Padre Celestial, pero no el mismo pacto. Ellos te perseguirán a la mínima insinuación. ¿Sabes que la Biblia llama a la ley débil y un elemento pobre? Pablo dice, ¿cómo pueden volver a los elementos débiles y pobres? Un día estaba meditando en eso y el Señor me dijo, si estás bajo la ley, eres débil, te enfermarás, te debilita físicamente y hace que seas un mendigo, te vuelve pobre. Y luego ilustró a Ismael e Isaac. Ismael es mucho mayor que Isaac, pero Ismael era débil, porque cuando Abraham echó a Agar y a Ismael, ¿todos recuerdan la escena? Y la Biblia dice que fue escritural, lo hizo. Y en el desierto, su madre tuvo que alimentar al hijo. El hijo en ese tiempo tenía más de 10 años, tal vez era un adolescente, y estaba muriendo bajo un arbusto. Amén. Él representa la ley. La ley te hará débil. La ley te hará pobre, débil y un elemento pobre. Pero la gracia, vean a Isaac. Cuando era un adolescente, llevaba madera a la montaña. Cuando estás bajo la gracia, serás saludable y serás próspero. Lo dije a propósito, saludable y próspero. Y todos los que están contra la salud y las riquezas, bueno, son los que predican el evangelio de sanidad y riqueza. Disculpen, la sanidad y la riqueza no es un evangelio. El evangelio se llama evangelio de gracia, pero produce salud y riqueza. Amén. Abraham no estuvo bajo la ley. Abraham vivió completamente bajo la gracia. Abraham, claro, no podía vivir bajo la ley porque él vivió 400 años antes de los 10 mandamientos. Duh. Y el hombre anduvo con Dios. Vamos, para todos los que dicen, si no tienes la ley, ¿cómo serás santo? Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad. Cristo es nuestra redención. Y la Biblia dice que Cristo no tiene efecto en ti. Si estás justificado por la ley, has caído de la gracia. En Gálatas 5, si Cristo no tiene efecto y Él es mi sabiduría, Él es mi santidad, Él es mi justicia. Escuchen esto. La gracia producirá lo que la ley no puede. Es así. Perdonen, es una ilustración. La ley dice, no serás calvo. Y el pobre hombre calvo dice, no puedo evitarlo, se cae todos los días. La gracia dice, recibe cabello. ¿Cuántos entienden la diferencia? La ley puede mandar, la gracia provee. Es peligroso usar esa ilustración en esta iglesia. Amén. Lo que pasó en un jardín terminó en otro jardín. Lo que pasó en el monte Sinaí terminó en otro monte, el Calvario. Es hora de mover nuestro púlpito del monte Sinaí al monte Sión. Amén. Y poner a todos completamente bajo la gracia y confiar en que Sara es capaz de criar a Isaac. Decir que necesitamos la ley para ayudar a criar a Isaac
Es una blasfemia. Es como decir que traigan a Agar de nuevo a la casa para que Agar pueda ayudar a Sara a criar a Isaac. No, la ley. Por favor, entiendan. Hay personas que escriben contra mí. Lo leerán en la web, si no lo han hecho. Solía ser un predicador muy seguro. Todos me amaban. No podía entender lo que Jesús decía con cuídate cuando hablen bien de ti, porque lo mismo hacían con los falsos profetas. Y luego descubrí la revolución del Evangelio. Mi vida fue completamente transformada. Y el Señor me habló una vez cuando estaba en unas vacaciones en Suiza. Mi esposa dormía. Obtuvimos algo suizo. Ahí es donde recibí la comisión del Señor. E iba por las montañas y mi esposa se durmió. Y el Señor me habló. Tan claro, en el interior. No es un testigo, es una voz. Y dijo, hijo, no estás predicando la gracia. Y dije, Señor, es un golpe bajo. Soy un predicador de la gracia. Dijo, no. Cada vez que predicas gracia, quieres balancearla. Y entonces neutralizas el poder de la gracia. Y luego dijo esto, a menos que prediques gracia radical, las vidas no serán transformadas. Y desde entonces, en el 1998, ese año, nuestra iglesia, mi vida, mi ministerio no han sido iguales. Y ahora es ámenme u ódienme. Pero estoy en buena compañía. Jesús y Pablo eran así. Amén. Y hay algunos que dirán, Pastor Prince debe tener cuidado porque Pablo mismo dijo que debe tener cuidado cuando la gracia abunda, porque debemos seguir pecando para que la gracia abunde. Todos parecen conocerlo. Nadie conoce la razón por la que se citó. La razón por la que ese versículo se citó fue porque Pablo predicó radicalmente donde el pecado aumentó. Es la palabra griega, sobreabundar, upa en griego, donde el pecado aumentó. La gracia sobreabundó. Y Pablo predicó radicalmente así. Él nos da esperanza. Donde hay pecado, la gracia de Dios es más grande. Se la traga, aleluya. Amén. Y Pablo fue acusado porque predicó radicalmente. Fue acusado de decir, Pablo dijo, vamos a pecar más para que la gracia abunde. Pablo no dijo eso. Sin embargo, Pablo debió predicar fuertemente donde el pecado incrementó. La gracia abunda mucho más. Abunda mucho más, aleluya. Debió predicar así. Una vez estaba desanimado. Uno de mis más queridos amigos, hubo un tiempo, se volvió mi enemigo y comenzó a escribir contra mí cosas que no eran verdad. Y yo estaba triste, no quería responder. Estaba en Australia, aún lo recuerdo. Hoy en día ya no lanzan piedras, escriben emails y los envían. Yo estaba desanimado y hace varios años estaba en Gold Coast buscando una librería cristiana ahí. Había una librería cristiana grande y mi esposa estaba en otro lugar con mi hija. Y yo buscaba la librería cristiana. Y luego pasé una serie de libros del Dr. Martin Lloyd-Jones. Y no fue muy sabio. Tomé un libro al azar. Estaba desanimado por lo que escribió de mí ese pastor en particular, en mi nación. Escribió cosas sobre mí, sobre la gracia, que yo decía que estaba bien pecar, y yo nunca dije eso. Joseph Prince no está contra la ley. Estoy a favor de la ley por la razón por la que Dios la dio. Y Dios nunca dio la ley para justificarte. Dios dio la ley para exhibirte. Por la ley viene el conocimiento del pecado. Tengo un gran respeto por la ley, hasta el punto de decir que nadie la cumple. Por eso necesitamos a un Salvador. Amén. Y al final de cuentas, cuando predicas gracia, nadie que escucha la gracia espiritual predicada siente ganas de salir a pecar.
Todos quieren enamorarse de Jesús y saber más sobre ese nuevo pacto. Estaba buscando y elegí un libro al azar del Dr. Martin Lloyd Jones. Hizo una serie sobre Romanos. Escogí ese libro y lo hojeé al azar también. Y mis ojos cayeron en esto. Resulta que el Dr. Martin Lloyd Jones es un teólogo inglés y gran hombre de Dios. Y él dijo, ¿cómo podría esa acusación que fue lanzada contra Pablo no ser lanzada contra nosotros ahora? En los días de Pablo, lo acusaron de decir, vamos a pecar más para que la gracia abunde. ¿Cómo a los predicadores hoy no nos acusarían de eso? Y el Dr. Martin Lloyd Jones dice que si predicas la gracia y no estás predicándola hasta el punto de que te malinterpreten, no predicas la gracia de la Biblia. ¡Amén! Eso dijo el Dr. Martin Lloyd Jones. ¿Pueden creerlo? Estaba desanimado, estaba triste. Y alabé a Dios. Y eso pasó en la nación de Australia. La respuesta llegó, aleluya. Lo que estaba buscando, lo que Dios me habló fue sobrenatural. Amén. ¿Cómo es que las personas acusan a Pablo de decir eso? Y por cierto, ¿cuál fue la respuesta de Pablo a la acusación de vamos a pecar más para que la gracia abunde? Su respuesta fue, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Su respuesta no es una prohibición, su respuesta es una imposibilidad. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Amén. Les explicaré. Ya no están en pecado. Están en Cristo. En Romanos 4, o Romanos 5, disculpen, dice que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos hechos pecadores. ¿Me dan un buen amén? Algunos dirán, no es justo. Al menos si soy un pecador, quiero serlo por mis propias obras. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos hechos pecadores. Romanos 5. Por la obediencia de un hombre, todos fuimos justificados. Tienes que recibirlo. No solo entra, debes recibirlo. Escuchen cuidadosamente. Cuando eras pecador, es tan claro, las Escrituras nos dicen que la razón por la que eres pecador no es por tu pecado. Pecas porque eres pecador. Las Escrituras dicen que eres un pecador por el pecado de Adán. ¿Amén? ¿Me doy a entender? Ahora, que eres salvo y que fuiste hecho justo, no eres justo por tu desempeño. Es por la obediencia de un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Por la obediencia de un hombre somos justificados. Todos los creyentes digan, amén. Observen esto. Cuando eres, lo llamo un intercambio de prisión. ¿Saben que en el libro de Romanos, la palabra pecado viene 38 veces? ¿Es un sustantivo? ¿Qué es eso? Persona, lugar o cosa. Solo 2 veces en el libro de Romanos, la palabra pecado es un verbo, una acción. Un día, estabas en una prisión de pecado por el pecado de Adán. A pesar de todas las buenas obras que hicieras, aún estabas en esa prisión, el sustantivo, llamado pecado. ¿Sí? Ahora, por la obediencia de un hombre en la cruz, Él nos hizo a todos justos. Hubo un intercambio de prisión. Él nos llevó de una prisión a otra, donde Él nos llama esclavos. Eran esclavos del pecado, no esclavos del verbo pecado, no por sus obras y su desempeño. Un sustantivo, al ser prisionero en la prisión llamada pecado, sin importar lo que hicieras, tu identidad estaba en el pecado. En el mismo contexto, ahora que Él te colocó como esclavo de justicia, a pesar de lo que hagas y lo que hayas hecho, eres un esclavo de una condición llamada justicia ante Dios. No puedes perderla. Ahora, ¿por qué estamos en una prisión de pecado para empezar? Por el pecado de Adán. Cuando estás en pecado y no eres nacido de nuevo, a pesar de las cosas malas o buenas que hicieras, ¿puede eso transferirte a una prisión de justicia? Cuando haces obras de caridad, cuando haces cosas grandiosas, buenas cosas, cuando eres un pecador,
¿Eso puede transferirte de muerte a vida? ¿De una prisión de pecado a otra? No, se necesita la sangre de Jesús. ¿Qué te hace pensar que ahora que estás en una prisión mucho mejor de justicia, que tus malas obras te ponen automáticamente en la prisión del pecado? En primer lugar, cuando eres un pecador en la prisión del pecado, las buenas obras no podían llevarte a la prisión de justicia. ¿Qué te hace pensar que ahora tus obras pueden llevarte a la prisión del pecado? Estábamos en una prisión de pecado a pesar de nuestro desempeño, por el pecado de Adán. Ahora estamos en una prisión de justicia por la obediencia de Jesús. Amén. A pesar de nuestro desempeño. Amén. La Biblia es tan clara. El intercambio de prisión tuvo lugar. Y ¿saben algo? Estoy hablando de bases iguales ahora. No he llegado a lo mucho más que Jesús hizo, y fue mucho más. Hay personas que enseñan que en el momento en que pecas, ya no eres justo. Y están diciendo que lo que Jesús, el último Adán, hizo es inferior comparado a lo que el primer Adán hizo. Porque lo que el primer Adán hizo causó que todo el mundo estuviera en la prisión del pecado. Pero hoy, lo que Jesús hizo no puede durar un día, porque en el momento en que pecas, vuelves a la prisión del pecado. Algo está mal, iglesia. Estamos deshonrando la sangre de Jesucristo. Y ni siquiera llegamos al punto alto. Jesús hizo mucho más. Lo estamos poniendo en el mismo terreno. Estoy contra el pecado. Establezcamos eso. El pastor Prince está vehementemente y violentamente contra el pecado. Vamos a establecer eso. Perfecto, qué bueno. Queda registrado. Qué bueno. Establezcamos eso. Entonces puedo decir esto ahora. Significa que a pesar, tienen que concluir así, a pesar de haber pecado, aún eres justo. Es el final de la confusión para muchos creyentes, porque si se dijera la verdad, incluso los predicadores y los líderes, a veces, cuando van camino a la iglesia, por ejemplo, tienen problemas con su esposa. Llegan y se sientan enfrente. No en esa iglesia, claro. Mi iglesia. Otras iglesias. Y se ven muy santos. Pero lo impresionante es que ese líder, o ese predicador, o líder de alabanza, descubren que hubo más unción en este servicio que en otros. Y eso es confuso. Porque lo que pasó en la mañana no va de acuerdo con la doctrina. Comenzamos a entender el favor que no ganamos y no merecemos. Cuando las Escrituras dicen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, eso se escribió para las personas que lo tienen todo bajo control, o personas que rompen la ley. Pongámoslo así. Verán, si Cristo nos redimió de la maldición de la ley y aplica solo a las personas que cumplen la ley, si las personas cumplen la ley, ¿por qué estarían bajo maldición? Obvio, ¿lo habían pensado? Cristo nos redimió de la maldición de la ley y a veces tenemos esos paréntesis en nuestras mentes. Para aquellos que guardan la ley. No. Si guardan la ley, ¿por qué serían malditos? Ahora, debes traer tu cerebro cuando vienes a la iglesia, lo saben. Deben pensar. Usen un poco de materia gris. ¿Amén? Cristo nos redimió de la ley. Significa algo cuando pecas. Es decir, cuando pecas, no hay maldición. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz te redimió de eso. ¡Amén! Entonces, ¿quieres pecar? ¡No! Estoy contra el pecado. Por favor, entiendan. Es así. La razón de por qué no hay maldición hoy es porque Dios es santo y justo. Hace 2000 años, Dios tomó toda nuestra vida de pecados y la puso sobre Jesucristo en la cruz.
Amén. Toda tu vida de pecado es perdonada. Nos enseñan que nuestros pecados, desde el día que nacemos de nuevo hasta el día que recibimos a Jesús, nuestros pecados son perdonados, pero no de toda nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? La sangre de los toros y las cabras bajo el antiguo pacto daban perdón temporal. Incluso Israel tenía perdón anual, pero la sangre de Jesucristo obtuvo para nosotros redención eterna. Amén. Pero, Pastor Prince, ¿no cree que enseñar eso va a traer libertinaje a la iglesia? Nada podría estar más lejos de la verdad. Jesús mismo dijo de la mujer, que tal vez era una prostituta, que fue a llorar a sus pies. ¿Recuerdan la historia? Jesús dijo, ¿saben por qué me amó mucho? Les dijo a los fariseos, porque sabe que mucho se le ha perdonado. Los que saben que se les perdona mucho, terminarán amándolo mucho. Él le dijo a los fariseos, vine a su casa y no me dieron agua para mis pies. No me trataron como un invitado de honor. Y esta mujer, desde que entró, no ha cesado de limpiar mis pies con su cabello. Les diré lo que Jesús dijo a los fariseos. Había un hombre que tenía 2 deudores, un hombre rico y 2 deudores que le pidieron prestado dinero. Uno le pidió $10 y el otro le pidió 10,000. Cuando no pudieron pagar su deuda, perdonó a ambos. Y luego Jesús preguntó, ¿quién cree que lo amó más? Los fariseos dijeron, creo que al que le perdonó los 10,000. Esa es la razón por la que ella amó mucho. Y por eso ustedes no. Si la verdad se sabe, somos todos perdonados de los grandes pecados. Incluso los puritanos y bien portados son los peores. Porque Jesús ataca la hipocresía con todo. Vamos. Cuando Jesús dijo, ¡ay de ustedes, víboras!, y los llama tumbas blanqueadas con un lenguaje fuerte, noten que ese lenguaje jamás lo dirigió a los pecadores, a los recolectores de impuestos y las prostitutas. Fue dirigido a los tontos que se sentían más santos que nadie, es decir, los fariseos. Amén. La razón por la que las personas no aman al Señor apasionadamente es porque creen que solo se les perdona el pasado. Se les perdonan todos sus pecados. Y Cristo, hace 2000 años en la cruz, había una ley de Dios que decía, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Si Jesús hubiera sido apedreado, nuestros pecados podrían ser perdonados por su sangre, pero no seríamos redimidos de la maldición. Porque la ley dice, maldito aquel que cuelga de un madero. ¿Por qué debe morir en una cruz? ¿Por qué no perforado por una lanza o apedreado hasta la muerte? Porque cuando murió en la cruz de madera, la ley de Dios que dice que maldito es todo el que cuelga de un madero se cumplió y Él lo llevó por nosotros. Él llevó nuestra maldición, se llevó la pobreza, se llevó la maldición de enfermedad, de depresión. En esa cruz. Amén. Ahora, ¿qué significa que Cristo nos redimiera de la maldición de la ley? Redimir es pagar para comprarte de nuevo. Es decir, este versículo es para las personas que tienen todo en orden o las que guardan la ley. De nuevo, si guardas la ley, ¿por qué habría una maldición? No, este versículo significa algo solo para las personas que no tienen todo en orden. ¡Aleluya! Personas como yo. Amén. Es decir, hoy cuando fallas, cuando caes, no hay maldición colgando sobre tu cabeza. ¿Por qué? Hace 2000 años, el Hijo de Dios estuvo suspendido entre el cielo y la tierra y dio su vida por ti. ¡Aleluya! Él te redimió. Él te redimió. Amén. Las Escrituras dicen, no hay condenación para los que están en Cristo. Y de nuevo, leemos versículos así. Y si los lees en la versión Reina Valera 1960, hay una frase que ponen ahí, debería ser en el versículo 4. Quienes andan no según la carne, sino según el Espíritu, que se agrega. Se pueden leer buenas traducciones y todo, y estas te dirán que se agregó. De hecho, quien agregó eso no podía soportar la verdad de que no hay condenación solo por el hecho de que estás en Cristo. Amén. Pero gracias a Dios, la nueva versión americana, la NBI, lo ponen así. Por eso ahora no hay condenación. Y de alguna forma, no podemos creer eso y, en paréntesis de nuestras mentes, decimos, no hay condenación para los que están en Cristo, siempre y cuando no pequen. Ahora, tal vez soy lento. Ayúdenme.
Si no pecas, ¿por qué debería haber alguna condenación sobre tu vida? Ese verso significa algo solo cuando no tienes todo bien. ¡Amén! Pero alabado sea Dios, no hay condenación en tu vida como creyente. ¿Por qué? Porque hace 2000 años Dios vio todos tus pecados en el cuerpo de su Hijo. Y Dios, en su justicia y santidad, su ira santa fue derramada sobre su Hijo por nuestros pecados. Y ahí los pecados fueron condenados. Como Dios es santo y solo condena pecados, Él lo hizo, pero en el cuerpo de otro. Hoy Dios es santo y no condena ese pecado. Diría que esto es reverente. No puede. Su santidad no le permitiría condenar el mismo pecado 2 veces. Sería una farsa de la justicia. Y una razón por la que las personas están enfermas, deprimidas, es porque cuando pecan, entran en toda esta introspección. La condenación viene. La culpa viene. Comienzan a autoatacarse. Incluso las células de sus cuerpos comienzan a atacarse. El mundo necesita escuchar que no hay condenación. Pero, Pastor Prince, ¿no cree que predicar así será como un permiso para pecar en la iglesia? ¿Ya notaron que la iglesia peca sin permiso? Amén. El hermano Hagin dijo eso. ¿Es verdad que cuando alguien recibe el regalo de la no condenación, se volverán locos y salvajes? Bueno, cuando los fariseos llevaron a la mujer que fue atrapada en el acto de adulterio, ella no era una prostituta, ¿está bien? La atraparon en el acto del adulterio. Ahora, eso es terrible. ¿Cómo la atraparon en el acto? ¿Por qué el hombre no estaba ahí? Porque hasta donde entiendo, en el adulterio se necesitan 2. ¿Cierto? Tal vez fue uno de los fariseos. La trajeron ante Jesús y dijeron: Maestro, Moisés y la ley dicen que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y la Biblia dice que Jesús no les contestó. Se agachó al suelo y escribió con su dedo en la tierra. Si entienden algo sobre el dedo de Dios, saben que fue su dedo que escribió los 10 mandamientos en la piedra. Él escribió en el suelo como una proclamación de que Él fue quien dio la ley. ¿Y ustedes me vienen a hablar de la ley? Y se levantó. Y pongan atención. Si hubiera dicho, no la apedreen, quebrantas la ley de Moisés. Si hubiera dicho, apedréenla, todas las personas ahí que habían oído de su amor y gracia y visto su amor y sus milagros, hubieran pensado que era muy difícil aceptar esa inconsistencia. Y Jesús contestó algo que mantuvo la ley y al mismo tiempo declaró el amor de Dios al hombre. El que no haya pecado puede apedrearla, pero el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice que paró de nuevo y escribió en el suelo. Los que conocen sus Biblias en el Antiguo Testamento, la ley fue dada 2 veces. El primer par de tabletas nunca llegó al pie de la montaña. Moisés fue quien rompió los 10. ¿Sí? Para eso, cuando Israel dijo, todo lo que Dios nos mande, lo cumpliremos, lo siguiente que vemos es el becerro de oro, que demuestra que toda tu determinación para cumplir la ley produce el resultado opuesto. Violaron el primer mandamiento. Amén. Jesús se levantó. Y por cierto, la segunda vez que escribió, el segundo par de piedras se colocó en el arca del pacto y luego en el propiciatorio la cerró. La sangre se derramó en el propiciatorio. Y cuando los ojos de Dios ven la sangre, amén, el juicio de Dios pasa de ti. Los ojos de Dios no ven las tablas rotas, los mandamientos que el hombre ha roto. Él ve la sangre, la misericordia, la gracia de Dios. El trono de gracia está más arriba que la ley. La forma en que caes de la gracia no es al pecar. Caes de la gracia al ir a la ley. Bet-Semes, las personas de Bet-Semes, vieron que el arca venía de los filisteos.
y levantaron el asiento propiciatorio para que tú enseñes la ley o vivas por la ley. Tienes que levantar el asiento propiciatorio y sacar la ley. Y es lo que los predicadores hacen hoy. Pero para que quites la ley del arca del pacto, ¿qué tienes que levantar? El propiciatorio. Como resultado, hay muerte y juicio en Bet-Semes. No, Dios dice, no quiero ver la rebelión del hombre, quiero ver la sangre. Y Jesús ha ido al cielo más grande. Amén. Al verdadero cielo. La Biblia dice, y roció su sangre en el trono de gracia. El trono verdadero de gracia allá arriba. Y ya no hay más trono de juicio, es trono de gracia. Amén. Esa es la razón por la que escribió la segunda vez. La segunda vez significa la misericordia. Fue la misericordia que cayó. Y se levantó. Y uno a uno se fueron. Verán, la habrían apedreado de haber podido. Él podía, porque era el único que no tenía pecado. Él podía, pero no lo hizo. Y le hablaron a él sobre la ley. Él dejó volar toda la gloria de su ley, hasta que uno por uno sus conciencias los redarguyeron. Se levantaron y se fueron. Ese es el propósito de la ley. Cuando nuestro maestro usa la ley, la usa ingeniosa y magistralmente. Y ellos se fueron uno por uno. Ellos presumieron hablarle sobre la ley. Él les dio toda la gloria de ello. Y se fueron. Solo quedaron Jesús y la mujer, y ella lloraba, probablemente. Y a través de sus lágrimas, Jesús la vio y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y con lágrimas vio alrededor. Dijo, no hay ninguno. Ahora escuchen. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Él le dio el regalo de no condenarla. Y ella pudo irse y no volver a pecar. Solo cuando alguien recibe el regalo de la no condenación, sin condiciones agregadas, solo porque Jesús lo hizo por nosotros y recibimos ese regalo, cuando recibes el regalo de no condenación, te dará poder de ir y no pecar más. Pero la iglesia, amén, denle alabanza, aleluya, lo hizo por nosotros. Amén. ¿Saben cuál es la tragedia de la iglesia? La tragedia es que la iglesia lo entiende al revés. Vete y no peques más, y entonces no te condenaremos. Ven, si no recibes el regalo de la no condenación primero, nunca tendrás el poder de no pecar más. Les diré por qué las personas repiten su ciclo de pecado. ¿Saben por qué? Cuando pecan, se sienten culpables. Se condenan solos. Y cuando te condenas, allí estás condenado a repetirlo. Pero el regalo de la no condenación te dará el poder de ir y no pecar más. Amén. Alábenlo. ¡Aleluya! ¿Saben? Ni siquiera he entrado a los versículos que planeaba. Acabo de comenzar, de hecho. El Evangelio, acerca de lo que trata, en verdad, ha revolucionado mi vida. Sacó el pastor de mí. El fruto es amor, gozo, paz y también el dominio propio. Pablo se tomó su tiempo para hablar de la ley y la gracia en los primeros 4 capítulos de Gálatas. Y luego en el capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Noten que se llaman las obras de la carne, no el fruto de la carne. La vida, vivir una vida bajo la ley, hará que produzcas obras de la carne. Cuando Israel se puso bajo la ley, se produjo idolatría, el becerro de oro. Pero el resultado de estar bajo la gracia es cuando produces los frutos del Espíritu. Noten que no son obras, sino frutos, que son amor, gozo, paz y dominio propio. El dominio propio no se logra apretando los dientes y con fuerza de voluntad. No, el dominio propio es un fruto de estar bajo la gracia. Siempre alguien dirá, Pastor Prince, Jesús dice que no vino a destruir la ley. No vino a destruirla, sino a cumplirla. Nadie dice que Él vino a destruirla.
Vino a cumplirla. Y escuchen, Él la cumplió. Cuando ya cumpliste con tus pagos con el banco, te aconsejo que dejes de pagar. Cuando ya cumpliste tu parte, Cristo cumplió la ley. Dios no quitó la ley porque estuviera rota. No, Cristo la cumplió. ¿Saben cómo somos redimidos de la maldición? Porque cuando Cristo colgó de la cruz, Dios liberó su justa indignación y su ira santa contra nuestra rebeldía, contra nuestro pecado, y golpe a golpe, a golpe, cayó sobre la cabeza del Hijo de Dios, hasta que cada parte y cada demanda y requerimiento de la santa ley de Dios fue satisfecha, y Jesús clamó: ¡consumado es! Por eso somos redimidos. No decimos que no hay condenación porque Dios se volvió blando contra el pecado. Para nada. Dios ve el pecado perfectamente. Los fariseos veían el pecado por fuera. Jesús dice que si ves mal a una mujer, cometes adulterio interno. ¿Qué hizo Jesús? Estaba llevando a todos hasta su límite. ¿Sabían que Jesús es experto en llevar a las personas a sus límites? Amén. Y Él usa la ley. De hecho, hay veces que Jesús predicó pura ley. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, quítatela, córtala. ¿Conocen alguna iglesia que aplique eso literalmente? Parecería un pabellón de amputados. Aplaudamos con los muñones. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Señor predicó eso? Porque los fariseos trajeron la ley hasta donde se podía guardar. Guardar. El Señor la llevó de nuevo a donde estaba originalmente diseñada por Dios. Amén. Bajo la ley, Dios dice que si no perdonas a otros sus pecados, Dios no perdonará tus pecados. Solo eso puede hacernos caer en desesperación. Pero saben, bajo la gracia, Pablo por el Espíritu Santo dice, en Colosenses y Efesios, perdónense unos a otros como Dios, gracias a Cristo, los ha perdonado. La motivación es diferente ahora. Bajo la ley perdonas para que Dios te perdone. Bajo la gracia perdonas porque Dios te ha perdonado. Amén. Es totalmente diferente. La motivación es diferente. Perdona, porque Dios te ha perdonado. Amén. Ahora quiero pasar el resto del tiempo compartiéndoles las bendiciones de la salud y la riqueza. Escuchen, Australia. Riqueza. Me encanta hacer eso. Chistes que sacan lo religioso de las personas. La salud y la riqueza. ¿Saben que Abraham vivió en salud? Vivió hasta una edad avanzada, más de 100 años. Su esposa Sara recibió la bendición de rejuvenecer. Y todo eso fue antes de la ley. Abraham diezmó antes de la ley. Diezmar no está bajo la ley. ¿Saben? Lo desafortunado de eso es que bajo la ley viene con una amenaza. Bajo la gracia, nadie le puso una pistola a Abraham y dijo, diezma a Melquisedec. Cuando Abraham primero, hay una ley que se llama la ley de la primera mención en la Biblia. Cada vez que un tema se menciona por primera vez, hay algo importante. Y cuando el diezmo se mencionó por primera vez, fue Abraham diezmando a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? No un sacerdocio aarónico después de la ley. Melquisedec es Jesucristo. Y creo que es la apariencia preencarnada de Cristo. ¿Y saben qué? Nadie le puso un arma en la cabeza a Abraham, porque Abraham tuvo la revelación que... Verán, la palabra hebrea para diezmo son 6 letras. Maaser. Maaser. Si quitas una letra, se vuelve azar. Azar significa rico en hebreo. La riqueza está en el diezmo. Amén. No diezmamos porque tememos que Dios nos maldiga, sino diezmamos porque la Biblia dice que Jesús lo recibe. Amén. Es un testimonio de que eres rico. No das para ser rico. Das porque en Cristo tú crees que eres rico y actúas como eso y completas el círculo de abundancia. ¡Aleluya!
Amén. Por esa razón, el cuerpo de Cristo está luchando mucho y no disfrutan las bendiciones de Abraham. Bueno, las Escrituras dan la respuesta. Me pregunto si en verdad vieron ese versículo y lo meditaron porque es tan rico. Te dará la razón de por qué muchas personas del cuerpo de Cristo no disfrutan de las bendiciones de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 13. Lo tenemos aquí para que lo vean. Romanos 4, versículo 13 dice, vamos a verlo. Por la promesa a Abraham. ¿Lo encontraron? Muy bien, por la promesa a Abraham de que él sería heredero del mundo. No fue a Abraham y a su descendencia por la ley, sino mediante la justicia de su fe. Ahora, primero que nada, ¿qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué? Que sería el heredero del mundo. ¿Lo tienen aquí? La promesa es que será heredero del mundo. Ahora, para que Dios hiciera a Abraham el heredero del mundo, ¿debía estar saludable? ¿Cómo puede ser heredero del mundo si está en cama siempre? En otras palabras, la salud está incluida en ser el heredero del mundo, ¿cierto? ¿Qué tal riqueza? ¿Puedes heredar el mundo sin riqueza? No, la riqueza está incluida ahí. En esta promesa que incluye todo acerca de ser el heredero del mundo, ya que lo más grande incluye hasta lo más pequeño, ¿cierto? Dice que Dios prometió eso, que sería el heredero del mundo. Pero esa promesa no era para Abraham o para su simiente a través de la ley, sino a través de la justicia de la fe. Y ahí es donde la iglesia se pierde. Intentamos ganárnoslo por obediencia. Pastor Prince, ¿no cree en la obediencia? Escuchen. La obediencia del nuevo pacto lo llamó obediencia de la fe. No es obediencia de la ley, obediencia de la fe. No es hacer lo correcto, es creer lo correcto. Lo que produce hacer lo correcto y vivir de esa manera. ¿Amén? Es tan importante lo que crees. Creer lo correcto es tan importante. Creer lo correcto da vida a vivir de esa manera y hacer lo correcto. Es decir, la obediencia ahora es un fruto, no la raíz. Bajo la ley, tenías que obedecer para que Dios te bendijera. Bajo la gracia, Dios te bendice dándote todo en Cristo. Y esas bendiciones te dan el poder de obedecer. Siempre hay personas que dicen, Pastor Prince debe predicar más sobre arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar tu mente, solo eso, metanoia. Meta, cambio, nous, mente. Eso significa, ¿qué viene primero? ¿El arrepentimiento o las bendiciones? Vean a Pedro. Su primer encuentro con Jesús. Jesús predicó de su bote, y él había estado toda la noche pescando, y no pescó nada. Y el Señor usó su bote, y el Señor siempre es un amo que paga bien. Vamos a pescar. Y el Señor le dio un bote lleno de peces que casi rompen las redes. Pidieron ayuda. Amén. Y ahora él se da cuenta quién es Jesús. Y cae ante el Señor y dice, aléjate de mí que soy pecador. Y el Señor sonríe y dice, desde hoy serás pescador de hombres. Amén. ¿Qué llegó primero? ¿La bendición o el arrepentimiento? Las bendiciones. Las bendiciones bajo la gracia producen arrepentimiento. Abran completamente su corazón y reciban las bendiciones así como son, porque la sangre de Jesús los calificó. Una de las cosas más tristes que las personas enfrentan, incluso en el cuerpo de Cristo, es que tenemos muchas razones por las que alguien nos sana. Y una vez estaba predicando así. ¿Saben? Porque escuché a otros predicadores predicando de la palabra de fe. Y soy bueno. He sido haginizado y coplanizado. No tiene nada de malo la palabra de fe. Déjenme decirles esto. La primera generación, el hermano Hagin, el hermano Copeland, es algo que luego se volvió una fórmula. Los demás le hicieron una fórmula. La fe se ha vuelto una obra. Y la fe no es nada más que ver a Jesús. Amén. No quiero hablar sobre mí, pero estaba predicando así. Muy fuerte. La razón por la que no sanas. Porque escuché a otros maestros decir, hay 7 razones por las que no sanas, 8 razones por las que no sanas. Y estaba dando razones. Mi corazón era correcto. Quería el bien de las personas.
Y creo que si hubieran sabido esas razones, tal vez hubieran encontrado la salida. Yo estaba predicando las razones de por qué las personas no sanan. Oí la voz de Dios en el interior, cálida y autoritaria. Deja de descalificar a mi pueblo. Y dije, Señor, no quería hacer eso. Y dijo, mi sangre ha calificado a todos ellos. Y yo solía, sí, amén. Estás calificado por su sangre para recibir salud y sanidad. Amén. Y no me había dado cuenta de que entre más daba las razones, más su fe se encogía. Y yo prediqué porque oí a alguien más predicar así y pensé que era bueno. Así que prediqué también. No hay nada malo con Dios. No hay nada malo con su palabra. La razón por la que no recibes, por ende, hay algo malo contigo. Siempre es así. Y luego Dios me habló, deja de descalificar a mi pueblo. Comencé a predicar un nuevo mensaje. Si estás enfermo hoy, no hay nada malo con Dios, no hay nada malo con su palabra. Y por la sangre de Jesús, no hay nada malo contigo. ¡Recíbelo! Y vi más milagros. ¡Aleluya! ¡Amén! Incluso gente en los hospitales, muchos de ellos están batallando. Si tengo esta condición, tal vez es porque mi familia no lo sabe, pero pasó hace años. Yo cedí, pequé, caí, y están batallando con la culpa. ¿Y qué dice la Biblia? Si cometieron pecado, la oración de fe sanará al enfermo, y si cometieron pecado, les serán perdonados. En lugar de predicar eso, decimos, hermano, descubre cuál es la razón. Tenía un profeta, un supuesto profeta en mi iglesia hace años. Ya no está más en la iglesia, seguro. Uno de los líderes que dijo que era profeta fue con una pareja que acababan de perder a su bebé. Y ese hombre tuvo la audacia de decir, hay pecado en su vida y necesitan preguntarle al Señor cuál es. Y sentí que debía darle un ministerio quíntuple. Amén. Y descubrí por el pastor Brian que es la forma de crecer en la iglesia. Golpea a los miembros. Digo, ¿qué tan estúpido puedes ser y seguir respirando? Amén. Alguien está caído y lo pateas y esperas que esté íntegro. Bueno, eso es cruel. La religión nos hace crueles. Saben, hay creyentes que nunca han cometido cierto tipo de pecado y después se vuelven creyentes y lo cometen. Un pecado que nunca pensó que cometería. Nunca batallan con algunos pecados y batallan con él después de que creyeron. ¿Por qué? Porque fueron reintroducidos a la ley. Y los predicadores a veces son los peores. Todos necesitamos una revolución del Evangelio. Amén. La promesa de que serás heredero del mundo, heredarás las bendiciones de Dios, te volverás rico, no se da a través de la ley, no se da en respuesta a tu obediencia, sino a la justicia de la fe. Amén. Entre más andamos diciendo, soy justo por fe, por la sangre de Jesús, no por mi desempeño. Amén. Incluso cuando nos equivocamos, pierdes la cobertura. Y sabes, el diablo viene y menciona, te dices ser un líder en la iglesia. Acabas de perder tu fuerza. Y dices, soy justo por la sangre de Jesús, no por mi desempeño. Por eso el diablo se llama el acusador de los hermanos. Su principal trabajo es acusar. Amén. Así es como la sangre de Jesús lo calla. Amén, iglesia. Ahora, entre más confieses, soy justo por fe, cada mañana al despertar. Gracias, Dios, soy justo por fe. Especialmente cuando te equivocas, soy justo por fe. Amén. Entre más lo confieses, con menos esfuerzo heredarás el mundo. Amén. De pronto, tus días de ser pobre y enfermo terminarán. Y la mejor parte, sin esfuerzo. Al declarar, soy justo por fe, aparte de mi desempeño. Por la promesa de que Él heredaría el mundo, no fue para Abraham o su simiente a través de la ley, sino a través de la justicia de la fe. Y el siguiente versículo es tan
ilustrativo. El siguiente versículo después de este dice, porque si los que viven por ley, lo tenemos aquí también, porque si los que viven por ley son herederos, la fe no tendría valor, y la promesa de ser heredero del mundo no serviría de nada, porque la ley acarrea castigo, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, dejen ese versículo ahí. Los que son de la ley, si son herederos, si heredamos la promesa por la ley, por mi obediencia, no hay necesidad de la fe. La fe se hace vacía. Y la promesa de Dios no tiene efecto. Es un pensamiento aterrador. La promesa de Dios no tiene efecto. Es un pensamiento horrible. No quiero que las promesas de Dios tengan ningún efecto. ¿Ustedes sí? ¿Ustedes sí? Pero esa es la razón escritural de que la promesa de Dios no tiene efecto. ¿Cuál es la razón escritural? Si le preguntas a cualquier creyente, uno promedio hoy, si le pones un micrófono y preguntas, dime hermano, ¿por qué crees que las promesas de Dios no tienen efecto en las vidas de un cristiano? Bueno, hay pecado. Es por el pecado. Hay pecado en el campamento. Incorrecto. No es escritural. Estamos contra el pecado. Ya lo establecí, ¿no? No me escriban a mí. Lo voy a tirar. No pierdan su tiempo. La razón escritural de por qué las promesas de Dios no tienen efecto y la fe se vuelve vacía es algo terrible. Es porque intentamos obtenerlo por la ley. La ley hace que la fe sea vacía. La ley hace que las promesas de Dios no tengan efecto. Entre más tratan de ganarlo, más lo pierden. Solo declaren, soy justo por la sangre de Jesús. Amén. Una noche, recuerdo que fue hace años, el Señor me habló y me dijo esto. Hijo, solo hay dos en los evangelios que yo digo que tuvieron gran fe. Uno es el centurión y el otro es la mujer cananea. El centurión, Jesús dice, ciertamente no he visto mayor fe en todo Israel. Y la mujer cananea, que quería que liberaran a su hija que estaba poseída por demonios. El Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Solo dos en la Biblia. Jesús los pronunció como de gran fe. Y el Señor me dijo, hijo, ¿cuál es su secreto? Y sabía que era capciosa. Dije, sé la respuesta, porque he oído a otros predicadores decirlo. Especialmente el centurión. Él dice, soy un soldado, un hombre bajo autoridad, y le digo a uno que vaya y va. Le digo a uno ven y viene. Es decir, porque él entendía la autoridad, era un hombre militar. Él entendía la fe. Y el Señor dice, ¿qué hay de la mujer cananea? Ella no era una persona militar. Definitivamente. Ella era solo una ama de casa. Y tenía gran fe. Pensé que había contestado bien y dije, es lo que escuché. Y el Señor dijo, es hora de que dejes de oír lo que otros dicen y comiences a meditar en mi palabra. Y el Señor dijo, hijo, encuentra el denominador común entre los dos. Los únicos dos que dije que tenían gran fe, encuentra el denominador común. Y mi mente veloz, después de 15 minutos de buscar, dijo, Señor, dime. Nunca he escuchado a nadie predicar esto. No he leído ningún libro sobre eso. Y el Señor me dijo, ambos eran gentiles. No estaban bajo la ley. Tal vez no conocían la ley. Ellos solo estaban conscientes de Jesús, no donde estaban incumpliendo. No había conciencia del pecado porque no eran conscientes de la ley. Solo estaban conscientes de Jesús. ¡Aleluya! Y tenían gran fe. Como dije, juzguen las Escrituras. Asegúrense. ¿Saben? Algo que amo hacer es predicar cosas en contexto. Y por el tiempo, estoy diciendo muchas cosas sin abrir la Biblia. Algunos religiosos tal vez sienten, todo lo que digo es de la Biblia.
Amén. El siguiente versículo, después de ese, dice, por eso la promesa viene por fe, a fin de que por la gracia, la promesa quede garantizada a toda la descendencia. Por eso la promesa viene por fe, a fin de que por la gracia, la promesa quede garantizada. ¿Cómo hacer que las promesas de Dios sean garantizadas? Por gracia, a través de la fe. Amén. No a través de la ley. La ley es opuesta a la gracia. La única forma de que heredemos las bendiciones de Dios y heredemos el mundo es por gracia, a través de la fe. Y lo que el diablo ha hecho con el tema de la gracia es rodearlo de mucha controversia, que en el momento en que escuchas que un predicador de la gracia viene a la ciudad y hay algunos absurdos, raros, tontos, predicarán la gracia diciendo que Jesús estaba casado con María Magdalena. Ese tipo de cosas que no están basadas en la Biblia, pero así es el diablo. Para asustar a las personas de la verdad, él levantará muchos falsos e imitaciones. Pero no hay que tenerle miedo a lo real. ¿Por qué creen que en ese tema hay mucha controversia? Porque el diablo tiene miedo. El cuerpo de Cristo encontrará su libertad. Vemos Gálatas 5, versículo 1. Pablo dice por el Espíritu, vivamos en libertad, con que Cristo nos libertó, y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud. Y cada vez que escuché que predicaban ese versículo cuando era adolescente, siempre lo escuchaba así. Aférrense a su libertad del pecado y no vuelvan a pecar. Pero todo el contexto ahí está hablando de la ley. Pablo se refiere a la ley como el yugo de esclavitud. Vivamos en libertad con que Cristo nos libertó. Lean todo el contexto. Pablo dijo una vez en Hechos 13 o Hechos 12, uno de los capítulos de Hechos. Había un consejo en Jerusalén porque había un debate sobre si guardaban la ley o no. ¿Saben que debatieron esto en la iglesia primitiva? Se reunieron en el consejo de Jerusalén y finalmente dijeron esto. Pedro se levantó y dijo, ¿por qué intentar poner a Dios un yugo de esclavitud en el cuello de nuestros padres, nuestros cuellos, e incluso los de nuestros padres no pudieron llevarlo? Bueno, Pastor Prince, eso se refiere a la circuncisión. Eran circuncidados cuando tenían 8 días de nacidos, según la ley. Definitivamente, eran inconscientes de soportar eso. Creo. Ese yugo se refería a la ley, a los 10 mandamientos. Amén. Saben, al final, la gracia resulta en amor, gozo y paz. Terminan amando a Dios, amando a su esposa, amando a su esposo, amando a sus hijos, amando a su familia. Y el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Sabes que puedes guardar la ley? No cometas adulterio. Y aún así, sentir resentimiento hacia tu esposa. Eso no es el tipo de ley que Dios diseñó para que se cumpliera. ¿Cierto? Hay personas que la cumplen por fuera. No cometerás adulterio. ¿Saben por qué? No tienen dinero. Una razón. Hoy en día se necesita dinero. Número 2, tal vez no tienen la oportunidad. Hay muchas personas que guardan esa ley porque no tienen la oportunidad. ¿Cuántos lo entienden? Nadie voltea a verlos 2 veces. Pero la única razón válida que Dios nos dice por la que no cometeremos adulterio es porque amas a tu cónyuge. Cuando estás tan lleno de amor de Jesús, en general, el beneficiario inmediato es tu esposa y tu familia. Cuando estás tan lleno del amor de Dios, son las primeras personas donde lo derramas. Incluso cuando estás lejos de tu esposa, como ahorita, mientras estoy predicando, extraño a mi esposa. Y no quiero cometer pecado porque la amo. Puedes cumplir la ley sin amar a tu cónyuge. No sé por qué, pero vi a algunos que se sienten ofendidos cuando digo, no tienes la oportunidad.
Estoy intentando ponerles los pies en la tierra. Siempre hay personas que piensan, bueno, yo tuve a alguien hace unos años que me dijo, yo no cometo adulterio. Cuando lo vi pude entender. Y en caso de que haya personas aquí que supongan que tal vez se lo ha hecho, déjenme anunciarles, y lo digo totalmente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Algunas personas creen que los predicadores se vuelven predicadores de la gracia porque se equivocaron en algo, ¿no? Pero no este predicador. No soy perfecto. Tengo batallas internas, batallas mentales. No me vean así, ustedes también. ¿De acuerdo? Pero, oigan, nunca he dormido físicamente con una mujer que no sea mi esposa. ¿Sí? Y estoy diciendo esto por gracia de Dios. En caso de que alguien diga, dice eso para darse una excusa. Saben, Moisés recibió la ley en medio de truenos, rayos, tempestades y oscuridad. De hecho, la Biblia dice en Gálatas, a través de un ángel mediador, no directamente de Dios. Pero saben, cuando llegó el nuevo pacto, Jesús fue a otra montaña, la de la transfiguración, y su cara brilló como el sol, su ropa resplandeció. Todo era brillante. Cuando recibes la ley o estás bajo la ley, siempre estás oscuro, retrospectivo, deprimido. Pero cuando estás bajo la gracia, hay libertad, gozo, amor, alegría, paz. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Jesús fue a la montaña y brilló, trajo a Pedro, Santiago y Juan con él a la montaña. Deben entender una cosa. Cuando Moisés bajó de la montaña con las 2 tabletas, las personas huían de él. Y es la razón por la que la Biblia dice que tuvo que llamarlos, porque el ministerio de condenación aleja a las personas. Y por eso la iglesia ahuyenta a los adolescentes. Ellos no están en contra de Jesús. Están en contra de la religión. Muchas personas están en contra de la religión porque el verdadero Jesús no ha sido revelado en toda su gloria y belleza. Amén. Jesús trajo a Pedro, Santiago y Juan en la montaña. Él se transfiguró, su cara brilló como el sol, y la Biblia dice que Moisés apareció y Elías apareció. Moisés apareció y Elías apareció. Pedro habló. ¿Quién más? Siempre es Pedro. Y Pedro dijo, no sabía de qué hablaba, estaba temblando de miedo. Señor, es bueno que estemos aquí. Tal vez entiendan, al menos algo de la tipología de la Biblia. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Y vemos al Hijo de Dios. Pero Pedro dijo, vamos a hacer 3 tabernáculos. Uno para Moisés, otro para ti y otro para Elías. Vamos a incluir la gracia. ¿Quieren gracia? Tenemos gracia y ley y de todo. Y Dios Padre intervino. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. No a ellos. A Él. Es decir, ¿cómo te atreves a poner a Jesús en el mismo nivel que la ley y los profetas? Él es más grande que la ley y los profetas. Amén. ¿Saben? Cuando bajó de la montaña, después de predicar las bienaventuranzas, y había una multitud, un leproso se acercó. ¿Cómo se abrió camino? No sabemos. Tal vez sigilosamente. Y dijo, Señor, si quieres, hazme limpio. Deben entender algo sobre la lepra. Si tienes lepra, nadie te puede tocar, ni los seres queridos. Imaginen tener un hijo a quien no puedes abrazar o tocar por años. Señor, si quieres, puedes hacerme limpio. Lo primero que Jesús hace, dice la Biblia, es que Jesús lo toca. Y luego el Señor dijo, quiero, sé limpio. Y el leproso se va. Ahora vean esto. Bajo la ley, sería apedreado.
Bajo la ley, se te pegaría la lepra. Pero bajo la gracia, el leproso tuvo lo que Jesús tenía. ¡Aleluya! ¡Salud! ¡Vida! ¡Plenitud! ¡Amén! ¡Amén! Es como con nuestros jóvenes. Tengan cuidado, no vayan ahí, no hagan esto, no tomen eso. Los estamos poniendo bajo la ley. Creo que saldrán y se volverán creyentes contagiosos. ¡Amén! ¡Aleluya! Y van a contaminar a las personas con justicia y santidad. ¿Amén? Vamos a construir 3 tabernáculos. Dios dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y la Biblia dice que estaban temblando de tanto miedo. Inclinaron la cabeza. Escúchenlo. ¿Qué dijo Dios? Escúchenlo, no a ellos. Escuchen a Jesús, es mi Hijo amado. Escúchenlo. ¿Y cuáles fueron las siguientes palabras que dijo Jesús? Sabemos que habla de oírlo en general, pero ¿no es interesante ver cuáles fueron sus primeras palabras después de que el Padre dice, escúchenlo, se vuelve a ellos? Y la Biblia dice que los tocó y dijo, no tengan miedo. Sus palabras no son palabras de ley, son palabras de gracia. Cuando el Padre dice, escúchenlo, y ellos estaban temblando de miedo, y tal vez estaban pensando algunas palabras de juicio, lo primero que escucharon fue, no teman. Amén. ¿Puedo ir un poco más profundo? ¿Solo un poco más? Me encanta el estudio de la lengua hebrea, y también la griega, y las tipologías me encantan. Hace que mis hormonas espirituales burbujeen. Estaban Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, su nombre significa piedra. ¿De acuerdo? Ahora, el Nuevo Testamento está en griego, su Antiguo Testamento está en hebreo. Santiago es Jacob en hebreo y significa suplantar. Como cuando Jacob suplantó a Esaú, su hermano, y tomó el lugar de Esaú. Juan significa Yohanan. En hebreo significa la gracia de Dios. Tu nombre, Juan, es gracia. Significa gracia. En otras palabras, en la montaña, Jesús trajo a Pedro, a Santiago y a Juan, la piedra que ha sido suplantada por la gracia. Aleluya. La ley ha sido reemplazada por la gracia. Amén. Y cuando bajó de la montaña, escuchen, cuando Moisés bajó, las personas huyeron de Moisés. Cuando Jesús bajó, la Biblia dice que las personas corrían hacia él. Aleluya. El ministerio de condenación mata. El ministerio de justicia da vida. Aleluya. Se lo debemos a Jesús. Nunca sabrás lo mucho que Dios te ama hasta que sepas lo mucho que Él amó a su Hijo, Jesucristo, porque lo dio por ti. Olvidamos a veces, viendo la humanidad de Jesús, que Él también era Dios en carne humana. Dijo a los judíos de sus días, antes de que Abraham fuera, yo soy. No, yo fui, yo soy. Es el nombre de Dios en el arbusto ardiente, soy el que soy. Cuando estaba caminando sobre el agua, Pedro dijo, Señor, si eres tú, pídeme que vaya. Y Jesús dijo, yo soy. No temas, yo soy. Señor, ¿eres tú? Yo soy. No lo encuentran en sus Biblias inglesas. Dice algo como, soy él, en itálicas. Es en el jardín. Cuando llegan a arrestar a Jesús, los soldados llegan a arrestarlo y dicen, buscamos a Jesús de Nazaret. Y él da un paso al frente y dice, yo soy él. En su Biblia, él está en itálicas. De hecho, dijo, yo soy. Y todos cayeron. Y él espera que se levanten y lo arresten. Eso muestra que a él no lo mataron. Escuchen, nunca digan, el asesinato de Jesús. Vi un libro que decía el asesinato de Jesús. Seguro es un buen autor y todo, pero no estoy de acuerdo con el título. Él no fue asesinado, él dio su vida.
Él tenía todo el poder. Él tenía toda la autoridad. Cuando llegaron a arrestarlo, Él dio un paso al frente, no huyó y dijo, déjenlos ir, dejen que mis discípulos se vayan, ya me encontraron. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y cayeron. Y Él esperó a que se levantaran para arrestarlo. Es genial. Amén. Sí. Él sabía que su propósito era venir a morir. Él era solo un bebé. Cuando nació, los ángeles le cantaron esa canción y estaban alabando, Gloria al Dios en lo Altísimo. Y dijeron, He aquí que traigo a ustedes buenos diezmos de gran gozo, para hoy en la ciudad de David ha nacido, no un juez, no un dictador de leyes, sino un Salvador. Aleluya. Amén. Quiero que sepan eso, porque Él es un Salvador perfecto. Él cumplió una obra perfecta. Y porque Él es una obra perfecta, tú puedes tener una conciencia perfecta ante Dios. No tienes que tener una conciencia de pecado. Si el pastor Brian pagó mi deuda, no tengo que sentir la deuda en mi conciencia. De acuerdo. Suponiendo que escuche sobre mi predicamento financiero, que no tengo, y Él quiera bendecirme. Supongan que alguien me dice, el pastor Brian pagó tu deuda. Y yo digo, es muy bueno para ser verdad. ¿Aún está pagada? Sí. Pero, ¿qué hice yo? Hay deuda en mi conciencia aún, aunque ya fue pagada. Porque no le creo al mensajero. Hay una deuda en mi conciencia. ¿Cuántos entienden eso? Aunque está pagado. No solo eso, estoy insultando a Brian porque Él pagó. Pero digo, es muy bueno para ser verdad, Él no es así. Ahora, yo vengo a decirles que su deuda de pecado contra el Dios Santo fue totalmente pagada. Jesús clamó, consumado es. La cruz es realmente el amor de Dios, pagando una recompensa por la justicia de Dios. Y hay algunos carismáticos a veces se vuelven carismáticos y predican cosas como Él nos redimió, le pagó al diablo. Él no le debe nada al diablo. Le debíamos a la ley de Dios. Amén. El diablo solo viene porque la ley le da derecho. Pero ahora que quitaron la ley, Él fue desarmado. ¡Aleluya! Por favor, no lo armen de nuevo. Amén. Él toma la ley, te pega en la cabeza y te dice, es lo que la ley dice. Miren sus pensamientos, miren sus emociones, mírense ustedes, pero cuando se quita la ley no tiene nada. Pero los predicadores la tomamos y la ponemos de nuevo en sus manos. Amén. Bajo la ley, el sacrificio es menos que el juicio. Les explico, cuando Elías luchó con los profetas de Baal, ¿recuerdan la historia de cómo puso 12 piedras, madera y el sacrificio, e hizo que derramaran agua 3 veces hasta cubrir la zanja, y que rebosara para ponérsela difícil a Dios, a ojos de ellos? Amén. ¿Y qué pasó cuando Dios envió el fuego para consumir el sacrificio animal, la ofrenda quemada? La Biblia dice que el fuego, que es una imagen del juicio de Dios, el santo juicio contra el pecado, y que el sacrificio, cuando el fuego llegó, fue consumido, y también las piedras, la madera, e incluso el agua. Todo se consumió. Es decir, bajo la ley, el juicio fiero de Dios fue más grande que el sacrificio. Pero bajo la gracia, cuando Jesús colgó en la cruz y llevó nuestros pecados, Dios volteó la cara, yo creo que con lágrimas, de su Hijo, porque Él sabía que lo estaba haciendo por nosotros. Pero la parte oculta de Dios es que el juicio de Dios, y cayó sobre Jesús, el juicio fiero de Dios, el fuego de Dios cayó en Jesús y clamó, tengo sed, cayó en Él. Escuchen, Él lo consumió en su persona en la cruz, hasta que no quedó más juicio. Y clamó, ¡consumado es! El juicio ya no estaba, pero el sacrificio permaneció para decir, ¡consumado es! ¡Aleluya!
Bajo la gracia, el sacrificio es más grande que el juicio. Vaya, esto no es un mensaje, esto es vida. Bajo la gracia, el sacrificio es más grande que el juicio. La razón por la que ya no hay juicio, la razón por la que ya no hay condenación, la razón por la que no hay más maldición, no es porque Dios se volvió suave contra el pecado. No, definitivamente no. Sino porque hace 2000 años, Jesucristo tomó nuestro lugar. Y por cada pecado que tú y yo hemos cometido o vamos a cometer, Él lo llevó en el madero y fue castigado para que no fuéramos castigados. Él fue condenado para que no fuéramos condenados. Tomó nuestro lugar para que tomáramos su lugar. Se volvió pecado para que nos volviéramos la justicia de Dios. Amén. Bueno, pastor, ¿cómo puede decir que Jesús se volvió pecado cuando Él no pecó? Oh, disculpa, debo decirlo. ¿Cómo puedes decir que tú puedes convertirte en justo cuando no has hecho nada justo? La misma respuesta. ¿Cómo Jesús se volvió pecado en la cruz sin su desempeño, sin sus obras? Él recibió nuestro pecado. Nosotros recibimos su justicia. Y en la cruz, Dios lo trató como si fuera el pecador más grande del mundo, para que Dios nos tratara como si fuéramos la mejor obra de todas. Amén. Amén, iglesia. ¿Lo aman? Eli, Eli, lama sabactani, en arameo. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben que la única vez que Jesús llamó a su Padre, Dios mío, fue en la cruz? Nunca lo llamó Dios mío en los evangelios, solo en la cruz. ¿Por qué? Para que tú puedas llamar a Dios, Abba, Padre, Padre. ¿Y saben por qué clamó, ¿por qué me has abandonado? Él lo gritó tan fuerte para que todos oyéramos que Él fue abandonado. Fue abandonado porque su amor por nosotros, el amor de Dios por nosotros, para que pudiéramos clamar hoy, Abba, Abba, Padre, Padre, ¿por qué me has bendecido tanto? Amén. Amén. Él lo hizo todo, alábenlo.